Tengo entendido el escarnio del gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente cuando tuvo que trabajar en torno a, bueno, a los aumentos de tarifa, etcétera, etcétera, dando de alguna manera, a ver, este espíritu, como dicen, republicano, democrático, y la gente quiere saber de qué se trata, no como en la provincia de Entre Ríos, que los jueces no quieren hablar con alguna prensa porque dice que le hacen daño, ¿sí? Y son parte del lawfare en algunos casos. Doctora, mi respeto, gracias por atender un medio del interior, que por ahí somos olvidados, ¿no? Y para nosotros es un honor recibirla. Gracias por atender. Buenas tardes, No, ¿cómo le por va? favor, Rubén gracias a Almará, la ustedes saluda. y un Ujú. placer Sí, hablar para el interior sí. que Ujú. tanto Sí. bien nos hace a los porteños. Sí, es cierto, pero no crea que acá la situación de la justicia es distinta a la que ustedes viven, ¿eh? No, 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 no. Acá también, como diría el viejo refrán medio vulgar, acá también se cuecen habas, ¿eh? Y usted, cuéntenos, que tuvo que sufrir y padecer las atropelladas que le pegaron en la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Sí, simplemente por dictar una medida cautelar, es decir, Sí. por cumplir con mi función, es decir, que fue fuera de los canales Sí. habituales, ¿no? Ujú, Que el Estado tiene sus ujú, representantes en una causa. ujú. En especial lo mío fue cuando venían Ujú. muchísimos jueces hasta ese Sí, momento, ujú, sobre todo sacando medidas cautelares en contra de sí, los ujú, terribles aumentos de gas ujú, primero sí, y después de electricidad. ujú, Y ujú, bueno, cuando yo saco la medida cautelar para todo el país, ujú, bueno, parece que esto molestó muchísimo y ujú, comenzaron los ataques. ujú. ¿De Pero parte de quién y de dónde provenían esos ataques? ¿De la claro, misma Corte Suprema o de funcionarios operadores de Macri? mire, fue esto que usted mencionó, que es Ujú, algo tan novedoso para la ujú, gente, esta palabra sí, lofer, que está, sí, digamos, en inglés, pero ujú. podría decirse como que es la guerra judicial, ¿no? Exactamente, sí, más o menos, Eh, sí. es una Ujú, combinación ujú, de ataques sí, que, porque bueno, los tiros ya es como que quedaron de modé, ¿no? ujú, Aunque, bueno, en mi caso particular, porque otros jueces también lo sufrieron, ujú, en el caso particular mío ujú, consistió en, bueno, le pusieron en la esquina de mi casa una bomba, se llamaba por las redes sociales a hacer scratches en mi casa, después a un hijo mío en la parte de atrás de la casa, tiraron algo que fue un proyectil que casi lo mata, estuvo 5 minutos ujú, antes, había estado estudiando, sí, y bueno, y después comenzaron las denuncias ante el sí. Consejo de la Magistratura, Ujú, sí, más allá, como usted dice, de que bueno, también había un sector del periodismo muy violento, sí, es ¿no? cierto. Que investigaba Ujú. toda la vida Perdón, doctora, familiar. perdóneme, el Sí. periodismo no investiga. No, 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 Se lo puedo hay decir después de cierto periodismo. 25 años que el periodismo no investiga, sino que desde adentro le dicen, tomá, publica esto, que después yo con tu publicación armo la causa. En la provincia de Entre Ríos pasa también. Sí, sí, eso es verdad, Mm, pero hay otras modalidades, déjeme explicarle, que por ujú, ejemplo, ujú, novedosas, ¿no? Porque, bueno, sí, era muy común en los titulares de los, ¿quién es la doctora Martina Fons? sí, Entonces, ujú, claro, ¿quién es el esposo? ¿Me claro, entiende? Había sí, como empecinamiento en sí, hostigar, mm, en hostigar acerca de la vida privada, sí, ¿no? ujú, Hay a otros jueces también le investigaron su Facebook para ver cómo ujú, pensaba,
Bueno, y después me hicieron dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura, que si bien todo juez tiene que estar acostumbrado a eso, y nunca me negué a ello, bueno, por supuesto, se sabía que eran falsas, tendenciosas, y que lo único que respondían era tenerlo a uno ahí a la espera, porque nunca me corrieron traslado para que me defienda. Después de pasado un año y cuando ya pasaron las cosas, me las desestimaron, pero hoy día, mire, con el descubrimiento que se ha efectuado de los ingresos y egresos de ciertas personas a Olivos, a la quinta presidencial, me entero que para esa época la diputada Ocaña, que era una de las denunciantes, entró a la casa de Olivos, es el único ingreso que tiene. Mira vos, qué bien. Entonces, bueno, uno va hilando ahora situaciones y bueno, juntamente con, como usted dijo, yo elevé un expediente para acumularlo con el que se tenía la Corte, una medida cautelar por las tarifas de electricidad que tenía y se superponía con el mío en La Plata. Y la Corte inventa que yo salté instancias cuando el procedimiento de acumulación es algo absolutamente común, y dice que fundamenta, pero no fundamenta nada, que yo desprestigiaba el Poder Judicial porque había vulnerado garantías de las partes. ¿Y ahora usted qué les dice a esto que le dijeron de que desprestigiaban al Poder Judicial? Porque está muy pronto en lo que es casación, no tenemos un juez de Entre Ríos, de Paraná, a punto de ser eyectado, me refiero al doctor Geminiani, acusado de privación ilegítima de la libertad. Sí, conozco a esa secretaria. Exactamente, que ya creo que están los votos para escindirlo directamente de casación. Mire, sí, justamente es un caso que me llega muy de cerca porque conozco a la secretaria, porque yo subrogo el juzgado donde ella trabaja, y realmente me dio siempre mucha bronca, porque sobre todo todos aquellos que defendemos los buenos procedimientos, no solamente ahí se violaron todas las garantías de esta chica, hubo una violencia de género, y lamentablemente los jueces que lo juzgaron, también varones y no varones, porque también acá hicieron una voltereta para llegar a que no había delito. Y también en el Consejo de la Magistratura lo premiaron con apenas una multa, que muchos agrupaciones habían pedido que haga hasta cursos de género, pero parece que no era el momento oportuno. Quizás ahora, con todo... los votos están ya. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos. Este hostigamiento que usted recibía es el hostigamiento de lo que se llevó, bueno, acá un miembro del Superior Tribunal de Justicia, que hoy fue denunciado por varias cosas, etcétera, etcétera, habló de la mafia judicial donde interviene la política y la justicia. Usted sabe, doctora, que acá nadie hizo nada cuando este hombre, que es integrante del Superior, dijo estas cosas. El periodismo, la misma justicia, otorgó veracidad porque no dijo absolutamente, ni siquiera accionó, ni investigó los dichos. De esta manera funcionaba la mesa judicial macrista. Claro, sí, por supuesto, y yo soy
testigo en la causa Sí. mesa judicial, donde Sí. he presentado todos los, como testigo, todos los hechos y unos cuantos jueces más que han sufrido, todo el fuero laboral, Sí. donde los funcionarios macristas y el ministro en persona se presentó ante ellos a fines de, como dije hoy, en unos medios para patotearlos, para apretarlos, para que cambiaran sus votos. Y otros escrachándole a los hijos en el colegio. Bueno, mire, esto es lo más ruin que puede haber de parte de la justicia, de la política y hasta del periodismo, de meterse con los hijos, con las personas fallecidas. Es muy ruin. Con lo más querido. Si es con usted, bueno, usted jueza sabrá, a pesar de que es mujer, tendrá los valores necesarios para enfrentar esta situación. Pero atentar contra su hijo... Pensé en que si se había jurado por la Constitución... Es muy ruin. Aunque hay jueces que todavía... Está bien. Hay jueces y fiscales, hombres de la justicia, que todavía son los que juraron por la charretera, ¿eh? Acá en la provincia hay, ¿eh? Sí, es verdad eso. Sí. Es verdad, y eso debería evaluarse, ¿no? Sí, porque totalmente. Hoy no puede quedar en este Poder Judicial un solo juez que no se adecue a a tener primero los valores de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto? La perspectiva de género, la transparencia, es decir, hay que, en toda esta lucha que quizá hemos tenido un montón de jueces, tenemos que formar, dar, esta lucha no tiene que ser en vano, tiene que ser a los fines de que tener una justicia adecuada al pueblo, pero que se acerque a la gente, no que se aleje cada vez más. La gente tiene que saber que ustedes tienen sentimientos, que son de carne, hueso, que pueden ir a cualquier lugar, porque usted ya debe tener temor de salir a la calle por miedo que la agreden, la persiga la AFI, la exide, le metan una bomba. Pero es cierto esto. No, ahora ya no, ahora le digo, bueno, yo siempre la verdad recibí el afecto de la gente, el apoyo, traté de eso sí, preservar a mi familia, pero nunca tuve miedo, ¿no? Siempre pensé que esta situación, con el tiempo, me iba a dar la razón. Y hoy veo esos jueces y fiscales que ingresaron a jugar al tenis con el expresidente de la Nación, y que estaban resolviendo a la vez causas, ¿no? Porque uno puede tener los hobbies que quiera, a los amigos que quiera, pero como juez sabe que tiene que ser imparcial. Entonces, es un deber y un derecho para las partes, saber que el juez que va a resolver su causa no va a estar relacionado con las personas que está teniendo en el litigio. Eso es un principio básico, uno se lo pregunta a cualquier estudiante de Derecho y si no, no aprueba el examen, ¿no es cierto? Exactamente. Y sin embargo, hubo tanta impunidad, tan poca transparencia, y tanto desparpajo en crear ese miedo, esa querer dar una ejemplaridad con esas sanciones que se le aplicaban a los jueces, que muchas veces lo lograron, muchos jueces se quedaron callados, ¿no? Porque lo vemos, porque después ahora, ¿qué va a pasar, doctora? ¿Qué va a pasar el día
no solamente que le pidan las declaraciones juradas a los jueces, sino que vean dónde viven, cuánto gastan de tarjeta de crédito, cuáles son sus bienes. Si me dejan, le reviso un poquito la basura y sé hasta los medicamentos que toman. Si toman alguna porquería, éxtasis, cocaína, bueno, dejan ahí. Si son tan básicos, ¿sí? Y hay tanta impunidad en algunos sectores que todo eso aparece, pasa acá en tribunales, frente a tribunales, 2 contenedores y bajan con todo lo que tiran y hay gente que revisa la basura. Imagínense cómo no se van a enterar lo que hacen. Claro, cosa que han encontrado no. ahí es tremendo. La vida de un juez, mire, la vida de un juez no debería ser diferente a la de cualquier persona de esta sociedad. Y sobre todo, para preservar, digamos, para preservar a ese juez, justamente y para que las partes lo sepan, sus declaraciones juradas. Yo siempre cuando juré como jueza, la hice pública, siempre se pudo revisar mi declaración jurada y siempre la puse a disposición. Nunca, digamos, me negué ante cualquiera de las partes que así lo pidiera también, ¿no es cierto? Y bueno, creo que debemos llevar una vida además para tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y saber cuando uno resuelve qué es lo que está resolviendo, tener conocimiento y cercanía con los problemas que tiene la sociedad. Estoy porque totalmente de acuerdo. Si alguien que va a resolver un tema de un transporte público, pero resulta que nunca fue en subte, y bueno, o en colectivo, ¿no es cierto? Mire, doctora, les voy a contar una cosita muy chiquita en Paraná total, entre nosotros nadie se entera. Acá el municipio, que es de mi partido político, pero es tan amplio el intendente que ha contratado un señor político, lo puso en el área del transporte, pero nunca se subió a un colectivo. Imagínese, funcionario de la gestión anterior del PRO, Macrita y todo. Mire qué generoso. Sí, en la tecla entonces. Pero por supuesto, me da pie usted. Qué cosa, me encanta. Claro, bueno, eso lamentablemente eso va a ir lamentablemente al fracaso, porque si uno no conoce, en algunos dirían, bueno, si no tiene calle, ¿no? Eso que se dice vulgarmente. Es fundamental la calle. Claro, da muchas enseñanzas y sobre todo la mirada sobre el ser humano, ¿no? Sí, es cierto. La mirada de lo que tienen, y además haber participado porque uno también en la vida social, yo participo de muchos grupos y muchos lugares donde veo cuáles son las necesidades y los problemas, porque si no lo vemos todo a través de un expediente. Sí, es cierto. Y esos papeles no son la realidad, y lamentablemente hay muchos jueces que se olvidaron de eso cuando los designaron. Ay, qué lamentable, como aquellos que van tienen que pasar por el Consejo de la Magistratura, por el Senado, y le preguntan, ¿estás de acuerdo con que los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias? Y pueden todas las ganancias. Sí, estoy de acuerdo. Exactamente. Pero se cruzan de vereda y dicen que no. Claro, usted sabe que se graban esas... Pero debería haber algún tipo de sanción, porque ya se parte de una mentira. Claro, el famoso archivo, ¿no? Habría que, por supuesto, eso, ahí van muchas veces con el versito armado y no, y después, como usted dice, se olvidan cuando empiezan a gustarle los privilegios, ¿no es cierto? Exactamente. Los privilegios para sentirse diferentes de una sociedad que
a la cual en definitiva debemos nosotros somos de estar al revés, al Doctora, servicio. usted es una empleada pública como cualquier juez, tiene, gracias a Dios, ostenta un cargo que le dio la política porque pasó por todos los estamentos, pero Sí, su por salario supuesto. sale ¿de dónde? No sale de la tasa de justicia, sale del bolsillo de la gente. Por eso digo esto, son todos empleados públicos con un rango un poquito más alto, nada más. Claro. Me parece, No, discúlpeme. No, al contrario, yo celebro, siempre luché porque los jueces tengamos un lenguaje llano, Sí. claro, que podamos llegar a la gente, que fundamentemos, que haya transparencia, Sí. Que vio que la mayoría de los jueces les encanta hablar en latín. Ah, sí, no, y la jurisprudencia. Para que nadie entienda nada. Nosotros acá teníamos la doctrina 5P, que en otra oportunidad se la voy a contar, pero yo puedo compartir que en un fallo un juez tiene que hablar también un poco con un tecnicismo adecuado, eso lo defiendo. Lo que sí, al imputado, al condenado, le tiene que hablar en un lenguaje claro y no que el abogado le tenga que decir porque no entendió nada y le tenga que decir, claro, mirá, y tenés pedir que el consentimiento. Claro, exactamente. No, Sí, por sí. supuesto que uno cuando estudia y tiene que recurrir a tecnicismos, pero esos sí. tecnicismos deben estar al servicio de la parte y cuando uno habla y hace al fundamento de la sentencia, tiene que estar dirigido a la parte y a la sociedad, para que la sociedad entienda también qué es lo que resolvemos, qué es lo que estamos decidiendo. Y bueno, esto es una lucha que va a llevar mucho tiempo. Y bueno, y hay toda otra, como empezamos, todo un sector que utiliza el derecho penal, sobre todo, para... La ficha limpia, doctora, la ficha limpia. Claro, para eliminar candidatos, lamentablemente la política es la que... Ay, Dios mío, qué cosa. Claro, sobre todo se ha puesto, pero no es un fenómeno solamente de la Argentina. No, es un ya fenómeno pasó en que Brasil. se ha dado en toda América Latina, con el cual, bueno, por suerte hay muchos doctrinarios que lo están desbaratando. El doctor Zaffaroni es uno de ellos. La doctora Cristina Camaño y Valeria Weiss hicieron un libro muy cortito, muy con lenguaje llano, que se llama Lofer, que recomiendo, con el prólogo de Lula da Silva. Lo vamos a leer entonces. Sí, está muy didáctico. Y bueno, ahí se ve bien cómo todo ese abuso del derecho, ellos le llaman derecho penal vergonzante. Sí, yo creo que, lo he dicho en 2 o 3 oportunidades, que ofenden de alguna manera lo que es la capacidad de pensar de la gente. No voy a decir, porque no soy abogado, de que violentan el derecho penal o utilizan el derecho penal para esto, pero esto es una ofensa que están haciendo al sentido común de las personas. Me parece, sin saber nada de leyes, discúlpeme, doctora. No, esto yo... Y sí, por supuesto, porque cualquier persona que haya o recurrido, aunque sea a la primaria o al secundario, sabe que mostrar a un detenido, por ejemplo, en la televisión, a cara descubierta, en pijama o en patas, o no, eso no hace a las garantías de un y ser aparte humano.
el periodismo está violentando también el derecho de cátedra que tienen los profesores para llevar a cualquier persona que pueda en un auditorio explicar su experiencia personal respecto a algunas cosas. Hasta en esos derechos que tienen los catedráticos, los profesores universitarios, están violentando, la verdad, y esto es cubierto por la justicia. Entonces me parece que nosotros estamos equivocados o estamos viviendo en un mundo equivocado. No, yo creo que hay mucha gente que de esto se da cuenta y por eso hace muy bien usted en difundir en su programa. No, siempre decimos que hay que abrir cabezas y bueno, la impunidad no es para toda la vida. Acá no estamos hablando, por ejemplo... Doctora, nada es para siempre. Nada es para siempre. ¿Y quién hubiera pensado que se hubiera abierto los registros, ¿no? Porque si un juez fue capaz de ir a jugar al tenis con el presidente y tener una causa a la vez, y ahora esto que se sepa, yo creo que pensaban ser impunes para toda la vida, o que no se supiera. Tengo la sensación y tal vez un poco de convicción que era así, ¿no? Pero bueno, como nada es para siempre, la verdad siempre aflora. Usted lo nombró a Zaffaroni y me gusta esta teoría que tiene Zaffaroni en el tema de la reforma judicial que tenemos acá en la provincia. Al menos tenemos el sistema acusatorio, pero Zaffaroni amplía un poquito más y dice que la procuración debe ser ejercida, y me parece a mí fantástico, para quitarle la suma del poder público y político que puede tener un procurador general, ¿sí? Acá en la provincia tenemos, que sea un cuerpo colegiado. ¿Usted está de acuerdo con eso? De 3 o 5 personas. ¿Sí? Por supuesto, sí, conozco muchísimo, lo estudio muchísimo al doctor Zaffaroni, siempre me sorprende, a mí me a pesar de los años. Sí. Porque, claro, el doctor Zaffaroni siempre tiene la virtud de que es una persona tan erudita y siempre sabe esto que decimos, hablarle a la sociedad para que lo entienda. Y, claro, ¿cómo no va a tener una sola persona tanto poder y convertirse en una persona arbitraria en los países europeos? Doctora, le digo cosas que están pasando acá para que usted, desconociendo el hecho que una procuradora adjunta diga supuestamente en los chats de WhatsApp, quédate tranquilo que a la legislatura la tengo comiendo de mi mano. ¿Se da cuenta? Qué impunidad, ¿no? Qué impunidad. Sí. Es vergonzoso y vergonzante. Claro, bueno, pero vio que eso todo usted se entera, se sabe, porque hoy todos los medios de comunicación ya no son privados, ya son públicos. Entonces... Como los actos de los jueces y de todo lo que hacen en el Poder Judicial, son públicos, no son privados. Claro. Si no, voy a tener que volver a la escuela primaria que me enseñen qué es lo público y qué es lo privado. No, lo que pasa es que las redes sociales hoy la manejan todos y bueno, nunca se sabe cuándo alguien la va a hacer pública, pero cuando ya uno la pone en un WhatsApp ya es pública. Exactamente. Entonces, eso es como las fotos, ¿no? Que antes se decían, bueno, no, me robaron el teléfono celular. No, uno tiene que saber que... Pero además ser consecuente con sus pensamientos, ¿no? Porque realmente tener la omnipotencia de decir que tiene dominada una legislatura, digamos que ahí hay como una obscenidad en la interferencia, en la división de poderes, ¿no? Porque cada uno tiene que cumplir su rol. Uno puede querer o desear que la voluntad o el acto que uno está convencido quizá de que se ha llevado a cabo, que
pero de una manera correcta, de un debate de ideas, sí, de una actuación pública. Yo preferiría que la procuradora se presente en la legislatura y haga una conferencia para convencer de que lo que propone es correcto y después que se vote, claro, como es en toda democracia, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, doctora, le agradezco mucho y espero tener estas charlas con más continuidad, porque tiene un pensamiento para mí demasiado claro y entendible en el vulgo, en la gente que por allí no conoce el lenguaje de algunos jueces. El suyo es comprensible en toda su extensión, así que le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Por favor, un encanto, muchísimas gracias, muchos saludos a su audiencia. Bien. Y a disposición para cuando quiera que charlemos de otros temas. Gracias, doctora, muy gentil, muy amable. Buenas Encantada. tardes, hasta luego, adiós. Bueno, ahí está. Comenta que sí, que no. Comenta que sí, que no.